Salve María, yo soy el Padre Tiago Geraldo. El día de hoy haremos un especial. Vamos a contar y vamos a conversar sobre un tema que tal vez sea muy útil para todos nosotros, que es el tema sobre el pecado. Y muchas personas tienen ciertas dudas sobre este tema. Algunas veces oyeron hablar sobre el pecado mortal, el pecado venial. ¿Cuál es la diferencia de los dos? ¿Cuándo peco mortalmente? ¿Cuándo peco solo venialmente? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿Cuáles son las consecuencias para nuestra vida a causa de esos pecados? Ahora bien, sabemos también que podemos obtener el perdón de esos pecados a través de una buena confesión. Terminada la confesión, nuestra alma sale liviana, nuestra conciencia sale tranquila, porque sentimos enteramente perdonados por el mismo Dios. Después, nosotros sabemos también que una confesión puede estar mal hecha. Puede pasar, puede que falte arrepentimiento, me confesé por confesarme, me faltó arrepentimiento. Puede suceder también que yo esconda algún pecado. Por increíble que parezca, la persona que quiere confesarse ya está diciendo cuáles son sus pecados. Pero generalmente esto puede ocurrir por vergüenza. La persona por vergüenza hace una confesión mal hecha. Dejó de decir uno de los pecados al sacerdote. Es el mismo Jesucristo nuestro Señor quien atiende la confesión. Pero puede ser que en el momento yo vaya a chocar a ese sacerdote por los pecados que tengo. Entonces es mejor no decirlos. Es una confesión mal hecha. Yo salgo de esa confesión con la sensación, y es una sensación real, de que yo no fui enteramente perdonado. Eso puede ocurrir también. Un consejo, incluso antes de hablar sobre el pecado, un consejo para una buena confesión. No confíe en su memoria. A todos nosotros, en el momento de confesarnos, puede ocurrirnos el estar un poco agitados, con vergüenza, afligidos, ansiosos. Haga una lista. Vaya previamente, haga un examen de conciencia, vaya anotando todo lo que necesita ser confesado. Lleve esa lista a la confesión, porque basta seguir sus apuntes o aquello que fue registrado anteriormente, que la confesión va a ser bien hecha. Es solo no mencionar un tema, deje todo escrito. No confíe en su memoria, no confíe en su valentía en el momento, porque las dos cosas pueden suceder con la lista, y después destruya la lista para que se queme, rásguela, haga lo que sea más conveniente, pero destruya la lista. Pero junto con la lista quedan destruidos también todos aquellos pecados que afligían nuestra conciencia. Por tanto, vemos que el tema del pecado es de suma importancia y de interés para todos nosotros, porque todo eso incluye nuestra salvación eterna. Podemos cometer pecados, podemos caer en el infierno si no tenemos cuidado. Dios me libre y guarde. El infierno existe, así como existe el cielo, y como queremos ir al cielo, tenemos que entender qué es el pecado, aquello que va a impedir mi entrada en el cielo, qué es la confesión. Y por tanto, le doy un consejo más para una buena confesión. La confesión es la confesión de los pecados. Por eso necesitamos entender qué es un pecado. Una buena confesión. No es necesario que le cuente historias al Padre. No necesito ponerme a explicar todos los contextos de lo que sucedió, los atenuantes. Lo que tengo que decir es la lista de mis pecados. Caso un sacerdote, que los sacerdotes tienen experiencia para eso, necesite una información adicional, él lo preguntará para completar el cuadro de la confesión, porque el Padre tiene que saber lo que está perdonando. Pero no tenemos que tomar la iniciativa de contar toda una historia para ver si el Padre entiende. Los sacerdotes entienden, tienen experiencia con el sacramento de la confesión, de la reconciliación. Entonces, el objetivo: Padre, yo pequé, hice tal cosa así, así, así. Por tanto, vamos a entender el día de hoy qué es el pecado y facilitar para quien quiera colocar su conciencia en orden. Vamos a pedir la intercesión de Nuestra Señora ya al inicio de este programa, de este especial. Vamos a rezar juntos un Ave María para que ella, la Santísima Virgen, pueda ayudarnos colocando nuestra conciencia en orden.
Primero, tomando conocimiento de qué es el pecado, y vamos a analizar juntos y sacar un provecho para nuestra vida espiritual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de las Gracias, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidiendo el auxilio de Nuestra Señora, comencemos, por tanto, descubriendo qué es el pecado. Vamos a encontrar siempre, aquí y allá, pequeñísimas definiciones para que se nos facilite y hablemos el mismo lenguaje. Tomemos la definición de qué es el pecado antes de entender cuál es el mortal y cuál es el venial. ¿Qué es el pecado en sí? Esto es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el párrafo 1849, para que tenga el catecismo. El pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es una falta al verdadero amor para con Dios y al prójimo, por causa de un apego perverso a ciertos bienes, y hiere la naturaleza del hombre y ofende la solidaridad humana. Así está en el Catecismo de la Iglesia Católica. Más adelante, otra definición que fue dada por el mismo Catecismo va a decir que el pecado, y ahí es más fácil de entender, es un amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios. Yo me amé más de lo que amé a Dios. Ahí va a constituirse el pecado. Es porque yo me amé más de lo que amé a Dios. Puedo cometer cualquier locura sobre la faz de la tierra. Hagamos una distinción. Existe nuestra intención, aquello que está en el fondo, que es en general, no digo para las personas, la realización de mis actos, es aquello que yo puedo observar en una buena confesión. Yo voy sobre todo a decir cuál era mi intención. Puedo decir, sucedió esto. Una cosa es el hecho. Dios, porque es Dios, Él escudriña. Él sondea nuestro corazón, nuestro interior. Entonces Dios va a ver el acto, pero Dios también va a ver cuál fue nuestra intención y al practicar aquel acto. Por tanto, todo es muy grave, todo es muy serio. Y en nuestra vida, nosotros podemos llevar nuestra vida sabiendo que Dios nos creó y estamos en estado de prueba. Nosotros, todos nosotros, fuimos creados para vivir en el cielo con Dios por toda la eternidad. Pero puede ser que nunca Dios va a romper con nosotros. Nosotros rompamos con Dios. Es como una cuerda de alpinista estando en las manos de Dios. Él nunca la suelta. Solo nosotros podemos cortar esa cuerda y caer en el abismo. Depende de nosotros, porque de parte de Dios, Él siempre quiere nuestro bien. Somos nosotros los que podemos pecar. Dios no peca y nunca incentiva el pecado. Veamos tan solo qué es la intención, por ejemplo. Alguien que se embriaga. Él nunca tuvo la intención de causar un accidente automovilístico y matar a no sé cuántas personas. Esa intención, él no la tuvo. Pero si él se fue embriagando poco a poco, sabiendo que iba a perder esa conciencia y podría ser llevado a eso, él es responsable. Él es responsable en la causa, porque al perder la conciencia, tenía la conciencia de que perdiendo la conciencia podría cometer una locura. Eso ocurrió. Entonces, él es el culpable, tanto cuanto él se dio cuenta de que fue perdiendo la conciencia. Puede ocurrir en ese mismo hecho de que alguien se embriagó de no tener conciencia de eso. Está incluso en la Sagrada Escritura. Vemos el ejemplo de Noé. Él va a emborracharse sin tener conciencia de lo que era, lo que causaría el efecto del vino, y perdió la conciencia. Uno de sus hijos se burló de él. Los otros cubrieron con respeto a su padre. Entonces él no tenía conciencia de que tomando aquella uva que se había fermentado, causaría aquel efecto. Pero yo ya conozco los efectos del alcohol. Debo tomar más cuidado. No es que no lo conocía, tal vez ya lo conozcamos, entonces tenemos cuidado. Vamos entonces a distinguir 3 categorías de pecado para este especial. El primero, pecado original, pecado mortal
pecado venial. Vamos a entender cada uno de ellos. Sobre todo, tratemos ahora, en pocas palabras, ¿qué es el pecado original? ¿Se acuerdan de Adán y Eva? Pues bien, proviene de Adán y Eva, aquel primer pecado de desobediencia en el paraíso terrenal que acarreó para nosotros las consecuencias del pecado original. Todos nosotros nacemos por herencia con este pecado. En el bautismo, el pecado es borrado. Los efectos continúan. Tenemos hambre, tenemos sed, tenemos cansancio, seguimos muriendo, tenemos una tendencia para pecar. Ese pecado original, nosotros podemos incluso decir a Dios, ¿pero por qué esto ocurre? Nosotros podemos tener muchas cosas hereditarias y vamos a entender que da para que controlemos ese pecado original con los medios que Dios nos dio. ¿Cómo puede ocurrir eso? Por ejemplo, alguien que nace con una enfermedad hereditaria, supongamos diabetes hereditaria. Son varias personas las que pueden nacer de esa forma y algunos se cuidan, siempre hacen deporte, cualquier ejercicio físico, cuidan su alimentación, se cuidan del azúcar, toman insulina, cualquier otro remedio, el que los médicos lo aconsejen. Entonces mantienen una vida saludable, habitualmente saludable, y logran continuar así hasta el fin de su vida. Otros no. No van a hacer el ejercicio necesario, van a abusar en el momento de comer ciertos dulces, cosas así. No van a tomarse el remedio adecuado, y con eso pueden terminar volviéndose ciegos, tener miembros amputados, etcétera, etcétera, y morir por causa de las consecuencias de esa diabetes. Por tanto, el pecado original es más o menos así, solo que en la parte espiritual, algunos se cuidan más, y por lo tanto, logran llevar una vida espiritual saludable, y otros menos. Dicho esto, vamos a ver ahora un punto más. ¿Qué es el pecado mortal, conocido como el pecado original? Veamos una definición. Quiero para el Catecismo de la Iglesia Católica, y a partir de ella, hablemos un poco sobre el pecado mortal. Y ahora vamos a entender el pecado mortal. El original, con el bautismo, ya queda borrado. Las consecuencias permanecen, nosotros no podemos controlarlas. Veamos el pecado original, párrafo 1855. El pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave a la ley de Dios. Desvía al hombre de Dios, que es su último fin, su bienaventuranza, prefiriendo a él un bien inferior. El pecado venial permite que subsista la caridad, aunque la ofenda y la hiera. Prestemos atención en eso. ¿Por qué se llama pecado mortal? ¿Por qué el pecado mortal mata? Mata la vida de la gracia, la vida de Dios dentro del alma. Yo expulso a Dios de mi alma. Entrego mi alma a Satanás. Mato la gracia, mato las virtudes, mato los dones, mato los méritos de todo esto que yo tenía dentro de mi alma, aquellos dones y virtudes que yo recibí el día de mi bautismo a través del Espíritu Santo. Todo eso yo lo maté, todo lo tiré al aire, todo un castillo de virtudes que construí y era magnífico dentro de mi alma. Yo demolí ese castillo para edificar allí un trono a Satanás. Todo eso es consecuencia de un pecado mortal. Yo me separé de Dios. Yo soy el alpinista que corté locamente, corté mi cuerda y caí en el abismo. No vale la pena pecar. El pecado solo nos perjudica, él mata el alma. Veamos, por tanto, ahora, ¿qué constituye un pecado mortal? Ya sabemos que rompe la amistad con Dios, saca a Dios de nuestra alma, mata la vida de la gracia, etc. Todas consecuencias funestas. Cierra las puertas del cielo por toda la eternidad. Me compra el infierno, el pecado mortal. Todo eso como consecuencia de un pecado. No vale la pena pecar. Veamos ahora las tres características y después veremos con más precisión solo saber cuáles son los tres elementos que constituyen un pecado mortal. Materia grave. Algo grave que yo cometí. Conciencia. Yo tengo que saber lo que estoy cometiendo. Un pecado, una infracción, algo malo.
y pleno consentimiento. Yo quise practicarlo. Si yo junto estos tres elementos y peco, cerré las puertas del cielo para mí. Rompí con mi Creador, con mi Padre, con Dios. No vale la pena pecar. Veamos, por tanto, hay otra consecuencia, que es bueno que tengamos eso bien dentro de nuestra cabeza, nuestro corazón, nuestra alma. Si yo pequé mortalmente, saqué a Dios de mi alma, rompí con Dios, yo no puedo recibir la Sagrada Comunión, porque nuestro Señor Jesucristo, rompí con Dios, yo no puedo recibirlo, voy a estar ofendiendo a Jesucristo, recibiéndolo en mi alma. Entonces, no puedo comulgar estando en estado de pecado mortal. Debo abstenerme de la comunión hasta la confesión sacramental. Por tanto, todo tiene perdón, desde que yo quiera. Debo buscar un sacerdote, debo confesar sacramentalmente, solo con un sacerdote, y recibir la absolución de mis pecados. Eso es el pecado mortal. Veamos ahora cuál es la diferencia de este con el pecado venial. Después explicamos qué es la materia, el conocimiento, la conciencia y el consentimiento. Solo vamos a separar de qué es el pecado venial y para eso, nuevamente, una pequeñísima definición que está en el mismo catecismo, para quien tenga el catecismo. Párrafo 1862. Se comete un pecado venial cuando no se observa en materia leve la medida descrita por la ley moral, o entonces cuando se desobedece la ley moral en materia grave, pero sin pleno conocimiento o sin pleno consentimiento. Esto quiere decir que de aquellos tres elementos que constituyen el pecado mortal, materia, conciencia, conocimiento y consentimiento, si uno de ellos falta, ya no se vuelve un pecado mortal. Está faltando algo, o si la materia es leve, o si yo no sabía lo que estaba pasando, o si no quise dar mi consentimiento. Es algo que puede venir a suceder. Veamos a alguien, una persona que es egoísta. No es propiamente un pecado mortal, no rompe con Dios. Él está pensando en sí mismo, es egoísta. Todos se dan cuenta de que eso es feo. Propiamente ser egoísta. Pensar que las cosas son para sí mismo, falta de generosidad, falta de caridad para con los otros, pero no rompió propiamente uno de los mandamientos de la ley de Dios, uno de los 10 mandamientos de la ley de Dios, uno de los 5 mandamientos de la Iglesia, que va a constituir un pecado mortal. Pero es una persona egoísta. Es un pecado venial, porque está faltando o faltó caridad para con el prójimo. Otro es un asesinato. La persona ya va contra el 5.º mandamiento de la ley de Dios. Ahí sí rompió con Dios, cerró las puertas del cielo, expulsó a Dios de su alma. Los dos tienen su gravedad, pero en grados diferentes. Quien es egoísta es menos. Quien es asesino es más. Pero vale la pena subrayar un punto. Tanto el egoísta como el asesino ofendieron a Dios. No es que Dios deje pasar el pecado venial. No es así. Eso también fue una ofensa a Dios. Y nosotros debemos pensar, antes que nada, en Dios, no en nosotros. ¿Será que yo pequé? ¿Será que yo no pequé? ¿Será que fue más grave? Vamos entonces, estamos estudiando esto para intentar aclarar nuestra conciencia. Pero recordemos que el gran ofendido es el mismo Dios. Debemos pensar antes en Dios que en nosotros, recordando que el pecado es aquel que piensa en sí mismo hasta el desprecio de Dios. Eso es un pecado, genéricamente, como acabamos de ver al inicio. Un detalle, el pecado venial, claro que yo puedo confesarme, y es incluso aconsejable. Muchos teólogos aconsejan que se confiesen los pecados veniales y se deje la absolución sacramental sobre ellos junto con algún pecado mortal. Se juntan en la misma confesión. Pero sabemos también que un sacramental, no solo el sacramento de la absolución, sino un sacramental de la Iglesia, también puede borrar el pecado venial. Por ejemplo, el uso con devoción del agua bendita. Eso ya va a borrar el pecado venial. O aquella absolución que el sacerdote da al inicio de la misa, después del acto penitencial,
aquella absolución que nosotros pedimos, perdón por nuestros pecados, palabras, actos, omisiones, etc. Y luego después el sacerdote da una absolución. No es nunca para el pecado mortal, es para las imperfecciones y para el pecado venial. Y ahí se puede comulgar perfectamente con esa absolución. Pero recordemos, no es porque el pecado venial que es pasable. No, San Agustín, él va a llamar el pecado venial de lepra del alma. La persona ya no está sana, está enferma, está leprosa, solo que en su alma. Eso es el pecado venial, que parece ser leve. Borré con el agua bendita o al inicio de la Santa Misa. Sí, su alma estaba enferma. Monseñor Jones con Namíclo Díaz, el fundador de los Heraldos del Evangelio, una vez decía que el pecado venial no mata, sino que paraliza. Y él ponía como ejemplo para nosotros alguien que sufre un accidente automovilístico. Propiamente no murió, pero quedó destrozado. Y su sistema nervioso fue afectado, etc. Y quedó parapléjico. ¿Morir? Él no murió, pero ya no tiene todos los movimientos que tenía como antes. Esos son los efectos del pecado venial. Es la lepra del alma, nos deja paralíticos. Ya no tenemos aquella libertad, el amor disminuyó y por tanto el pecado venial deliberado. Cuando yo sé que estoy pecando y peco porque yo sé que no es grave el hecho de pecar de esa forma, voy bloqueando la gracia de Dios. Voy disminuyendo mi amor. Y es Él que prepara muchas veces el pecado mortal dentro de nuestra alma. A veces puede ser un pecado mortal que fue preparado por muchos pecados veniales. Ya San Agustín da un ejemplo muy pintoresco, muy de él, San Agustín. Él va a decir que el pecado venial está bien, no mata el alma. Pero recordemos que cometiendo varias veces un pecado venial, puedo llegar a cometer un pecado mortal. Así como en una balanza, yo coloco un grano de cualquier arroz, frijol, lenteja, garbanzo, puede ser cualquier grano. No tiene mucho peso, pero voy colocando otro y otro. De repente mi balanza comienza a pesar y puede alcanzar un pecado mortal. Si yo robé algo pequeño, tal vez no sea mortal, porque tenía un valor muy insignificante, pero ya robé varias veces al que el valor pequeño, el acumulado se volvió grave. Y él decía eso, San Agustín: un océano o un río es constituido de muchas gotas. Una montaña es constituida de muchos granos. Entonces, esos granitos de tierra, nosotros colocamos muchos, se vuelve una montaña, un monte. Entonces tengamos cuidado con el pecado venial. Él no es tan desdeñable como parece. Dicho esto, vamos a entender ahora que no vamos a colocar la culpa de los otros en el pecado. Quien pecó lo hizo por culpa propia. Nosotros pecamos, tenemos que pedir perdón a Dios. Podemos ser influenciados, porque si yo no quiero pecar, no lo hago. Tenga el consentimiento. Pero del corazón humano es de donde sale la maldad. Eso yo no soy yo quien lo dice, es el mismo Jesucristo, hombre Dios, el divino Redentor, aquel que un día murió en la cruz para salvarnos, quien nos enseña eso. Él va a decir esto en San Mateo, capítulo 15, versículo 9. Del corazón es que provienen los pensamientos malévolos, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, maledicencias, cosas que hacen a un hombre impuro. Entonces es del corazón. Es Dios, Él ve el corazón. Por eso es que en una buena confesión es mejor abrir el corazón, porque es para Dios mismo que nos estamos abriendo. Es Jesucristo quien va a dar la absolución. ¿Cuántas listas de pecado existen? Varias, en la misma Sagrada Escritura. Estamos aquí con una, hecha por San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21. Veamos una lista de pecados para tener idea, hecha por el mismo apóstol San Pablo y que consta en la Biblia. Las obras de la carne son manifiestas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, riñas, celos, ira,
discusiones, discordia, divisiones, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales yo os prevengo, como ya os previne. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es importante. No heredarán el reino de Dios. Vamos ahora, ya conociendo una lista por lo menos de pecados. Existen otras. Existe el propio examen de conciencia. En algún momento podemos tratar sobre eso. Vamos a entender ahora la materia. Eso para entender qué es el pecado mortal, si yo rompí o no rompí con Dios. La materia, la conciencia, el conocimiento y el consentimiento, uno a la vez. Materia. La materia, cuando la acción es claramente mala o severamente desordenada. Yo sé que eso es un desorden por sí mismo. Es un desorden. Por ejemplo, voy a usar un ejemplo. Pecados contra el sexto mandamiento. Que no pecarás contra la castidad. Ahora bien, un acto puede ser practicado dentro del matrimonio, con la bendición de Dios. Y por tanto, teniendo un sacramento, que es el sacramento del matrimonio. De ese acto nacerán nuevos hijos que deben ser educados para un día poblar el cielo. Y ese matrimonio, por tanto, es santo. Ese mismo acto cometido fuera del matrimonio, en cualquier circunstancia que sea, es malo. Es un desorden por sí mismo. Es grave, es un pecado mortal, rompe con Dios. Es serio. La vida es seria. Por tanto, Dios nos creó con un orden propio a cada cosa. Demos otro ejemplo, la Santa Misa. Uno de los mandamientos de la Iglesia es asistir a misa los domingos. Entonces, si yo dejo de dar ese tributo a Dios, una parte de mi tiempo, guardar un día de la semana, que es el domingo, para glorificar a Dios. Si yo falto a misa conscientemente, siendo católico, pequé mortalmente. Yo quise romper con Dios, pero solo por causa de una semana, Padre, que no fui a misa. Sí, Dios nos creó, nosotros somos de Él. Acordémonos del primer mandamiento de la ley de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, a Dios debemos amarlo sobre todas las cosas. Entonces, debo buscar a Dios siempre. La vida es seria, pero fuimos creados para el cielo. Veamos lo siguiente. ¿Cómo quiero permanecer con Dios en el cielo por toda la eternidad si aquí en la tierra ya comienzo a vivir como si Él no existiera? O de vez en cuando voy negligenciando. Imaginemos que tenemos un amigo del cual nos olvidamos con frecuencia. Y después hay una fiesta en la casa de este amigo. Yo voy a decir, mire, acuérdese, yo soy su amigo. O sea, incluso una situación desagradable. Exige una reciprocidad. Dios nos dio la vida. Dios nos dio la posibilidad de ser bautizados, de recibir su vida divina, de ser llamados hijos de Dios. Dios quiere darnos el cielo. Dios nos dio un ángel de la guarda para cuidarnos. Dios nos dio a Nuestra Señora por madre. Dios nos dio tanto. Y yo voy de vez en cuando a fingir que Él no existe. No es posible, no se puede. Por tanto, más que eso, está haciendo una lista de pecados, estamos haciendo un apelo para amar a Dios. Y el lado positivo, amemos a Dios sobre todas las cosas. Es el primero y el principal mandamiento. De hecho, esto, hay personas que van a confesarse, o no se van a confesar, van a decir así, no, yo no tengo pecados porque nunca robé y nunca maté. Excelente, felicidades. Pero a veces podemos robar de otra forma. Hay gente que nunca va a robar un centavo en su vida, pero roba la fama del prójimo, calumnia, habló mal de la persona sin tener ninguna prueba. Entonces, esa calumnia es un robo. Robó la fama de una persona, difamó, separó la fama. Bien, entonces, esa intención cuenta mucho con la intención con la cual hago las cosas. Pasemos a otro punto, la conciencia. La conciencia es, sobre todo, que yo sepa que estoy cometiendo un acto pecaminoso. No necesito describir todo el acto, ni saber describir cada uno de los mandamientos de la ley de Dios con todas sus explicaciones teológicas. Basta saber que está mal. Por ejemplo, todos saben que está mal mentir, que está mal robar.
que está mal engañar a las personas, que está mal hablar mal de los otros. Todos sabemos que está mal pecar contra la castidad, faltar a misa los domingos, por ejemplo. Estoy usando algunos ejemplos. Está mal faltar al respeto a su padre y a su madre. Está mal. Entonces no necesito saber dar una explicación teológica. Basta saber que está mal. Recordemos también otra cosa. Toda la ley natural está escrita en el corazón del hombre. Si estamos en plena razón, sabemos lo que es correcto y lo que es equivocado. Nacemos con esto. Por tanto, consideremos esto. Dios no cambia. Esto está también en la Sagrada Escritura. En la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículos 8 y 9. Vemos solamente este primer versículo. Jesucristo es siempre el mismo, ayer, hoy y por toda la eternidad. No os dejéis desviar por la diversidad de doctrinas extrañas. No os dejéis desviar por la diversidad de doctrinas extrañas. Por tanto, Dios no cambia. Los mandamientos siempre serán los mismos. Quien rompe con Dios desde Adán y Eva hasta el último hombre y mujer que existan, van a romper de la misma forma. Nosotros sabemos qué es lo que es correcto y lo que es equivocado. Entonces, eso es la plena conciencia. Basta saber eso. Consentimiento. Consentimiento de liberación de una elección libre. Basta saber que yo estoy haciendo una elección personal. Yo quise pecar. Yo sabía que estaba mal y lo hice. Punto. Yo consentí. Yo sabía que no podía robar el chocolate de una tienda, porque tengo que comprarlo. Si lo robé, consentí. Creo que no es necesario dar mucha más explicación. Ahora veamos, para que no quede dudas sobre cuáles son las categorías de pecados. Podríamos colocar muchas categorías, pero tomemos una que está en la propia misa, en el acto penitencial. Vamos a rezar este acto penitencial y vamos a decir que nosotros pecamos por pensamientos, palabras, por obras y por omisiones. Entonces tenemos esas 4 categorías dentro de mí mismo. Pensamientos, mi lengua, palabras, aquello que yo hago, actos, aquello que yo dejé de hacer y necesitaba haber hecho, omisión. Por ejemplo, haber ayudado a los padres en el momento en que los papás necesitaban, podría haber ayudado y no lo hice por omisión. Debería haber educado a mis hijos y no lo hice por omisión, etc. No es el caso de hacer un examen de conciencia completo ahora, sino solo entender que yo también debería haber hecho alguna cosa que dejé de hacer. Yo soy un profesor, debería haber preparado mis clases y no lo hice. Omití esa preparación. Existirían también los 7 pecados o vicios capitales. Ellos son capitales porque son cabezas. Apenas para recordar el pecado venial. Vale la pena decir esto, así como el mortal mata el alma. Para entender, el venial es que se perdona con más facilidad. Solo como una venia se perdona. Capital porque viene de cabeza. Entonces ellos son raíz y son cabeza de muchos otros pecados. Acordémonos, son 7. Son ellos: soberbia, orgullo, es una avaricia, envidia, ira, lujuria, gula y pereza. Aquí abajo hay un link de 2 podcasts hechos. El podcast Salve María sobre los vicios capitales. Ahí pueden profundizar lo que quieran. Este tema no es el caso ahora. Las imperfecciones, porque yo también oí hablar que existen las imperfecciones. El pecado original, el pecado mortal, el pecado venial. Imperfecciones. Imperfecciones son aquellas acciones que de sí son buenas, pero podrían haber sido hechos de una forma más bella, más sublime. Por ejemplo, rezar. Rezar es muy bueno. Yo puedo rezar dentro de una iglesia, pero puedo rezar en cualquier otro ambiente. Podría rezar en mi oficina de trabajo. Claro que rezar, teniendo la posibilidad de escoger rezar en la iglesia, es un tiempo en la casa de Dios. Es más que rezar en mi oficina de trabajo. Lo otro es la imposibilidad de estar en la iglesia. Es otra historia. Pero yo puedo escoger aquí entre qué es más perfecto y lo que es menos perfecto. Aquello que es bueno y aquello que es perfecto. Es eso lo que propiamente los santos se dilaceran.
y vamos a recorrer la vida de los santos, todo santo va a decir que no es santo. Todo santo va a decir que podría haber hecho algo más. Podría haber tomado una actitud mucho más bella, mucho más perfecta, mucho más sublime, mucho más completa, mucho más acabada. Todo santo. No vamos ni a citarlo aquí. Bastaría, tal vez para un único ejemplo, aquel sueño de San Juan Bosco en el cielo, que veía a Santo Domingo Sabio y que le muestra una multitud de niños y de personas, que son aquellas personas que San Juan Bosco con su obra salvó. Y San Juan Bosco va a decir, pero si yo hubiera sido más perfecto, habría salvado a muchas más personas. Y Santo Domingo Sabio, que ya estaba en el cielo y que estaba en aquel sueño místico de San Juan Bosco, dice, eso es verdad. Por tanto, hasta los santos podrían ser más perfectos. Bien, si los santos pueden ser más perfectos, cualquiera de nosotros también puede serlo. Damos solo un ejemplo final para entender cómo es un proceso de un pecado en un alma. Recordemos aquel pasaje de la Escritura que habla sobre el pecado del rey David. No codiciarás la mujer del prójimo, uno de los mandamientos de la ley de Dios. Él estaba en el balcón, en tiempo de guerra, no fue a la guerra, y ve a una mujer bañándose. Y él, el rey David, la codició en su interior. Ya era un pecado, porque hay pensamientos y miradas. Y a través de la mirada ya la codició, aquello que ella ya era casada con otro hombre. Además de esto, acabó practicando un acto físico, más allá del pensamiento, además de la codicia, y ya practicó un acto físico. Y aun para disfrazar su pecado, mandó matar al esposo de esta señora, que era un soldado, Urías, que aún era un soldado fiel al rey David, era un súbdito fiel. Mandó matarlo, cometió un asesinato. Vean, por tanto, cómo un pecado solo va a traer otro pecado y va complicando cada vez más. ¿Cometió un pecado? Pare. Busque el perdón de Dios. Confiésese. Porque si no, es una especie de bola de nieve y va intentando cada vez más esconder el pecado y queda cada vez peor. Es mejor confesarse y ya colocar conciencia en orden en la primera vez. Tanto es así que el rey David se arrepiente porque es visitado por el profeta Natán y tiene esta oración bellísima que no resisto en leer, porque muestra que es un alma arrepentida, aún en el Antiguo Testamento. Va a decir esto el rey David, arrepentido. Ten piedad de mí, Señor, según tu bondad, y conforme en la inmensidad de tu misericordia, borra mi iniquidad, lávame totalmente de mi falta y purifícame de mi pecado. Yo reconozco mi iniquidad, delante de mí está siempre mi pecado. Solo contra ti pequé, hice lo que es malo delante de ti. Con el alma contrita, humilde, arrepentida, aún sin confesión, porque en el Antiguo Testamento recibió el perdón. ¿Usted también quiere hacer un buen examen de conciencia? ¿Quiere hacer una confesión? Yo no voy a tratar ahora del examen de conciencia, porque nuestro especial es sobre el pecado. Pero aquí abajo hay un link que es de un programa que habla sobre cómo hacer un buen examen de conciencia y enumerando los pecados de cada uno de los mandamientos. Si quiere, puede acceder a él y hacer su examen de conciencia, preparándose para una buena confesión. Y para todos dejo una bendición muy especial, pidiendo a Nuestra Señora que primero nos ayude a no pecar. Pero si pecamos, que ella, Madre de Misericordia, obtenga para nosotros el perdón y nos ayude a colocar la conciencia en orden con una buena confesión. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María.